Un burro naval se llevó a un niño en Sonora. Hola gato macabro. Buenas tardes. Hace poco vi un video tuyo sobre un burro naval y recordé algo aterrador que me contó mi abuelita hace muchos años. Mi abuela se llamaba Margarita, y era la menor de 7 hermanos. Vivían en un pequeño pueblo de Sonora, rodeado de cerros y paisajes desérticos. En esos tiempos era común que los niños ayudaran a sus padres con el cuidado del ganado. Después de las labores, los pequeños se juntaban para jugar, aprovechando las últimas luces del día. Era finales de octubre. Mi abuela tenía entonces unos 9 años. Los niños decidieron reunirse en la tarde, en un terreno baldío donde acostumbraban jugar. Encendieron algunas ramas secas y comenzaron a jugar alegremente, corriendo y saltando alrededor del fuego. Mi abuela recordaba claramente cómo aquella tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros, un burro apareció entre el camino. Nadie había escuchado su llegada, simplemente estaba ahí, observándolos silenciosamente. En un principio, los niños no le prestaron mucha atención. Era común ver animales sueltos en el pueblo. Uno de los primos, llamado Juanito, más atrevido y juguetón, decidió acercarse al animal para intentar amarrarlo. Tenía la idea inocente de quedárselo, pensando que podría servir para ayudar en los trabajos del campo. Sin embargo, lo que sucedió dejó desconcertados a todos. El burro no se asustó, al contrario, dio algunos pasos hacia adelante por sí mismo, acercándose a Juanito. Esto emocionó al niño, quien rápidamente subió sobre el lomo del animal, riendo feliz y gritando a sus amigos que el burro era manso y amigable. La alegría contagiosa animó a los demás pequeños, quienes rápidamente corrieron a rodear al animal. Sin dudarlo, comenzaron a montarlo uno tras otro. Mi abuela Margarita, y su hermana, Rosa, permanecían apartadas, observando con horror, cómo el burro parecía crecer con cada nuevo niño que se subía. Pronto fueron 3 niños, luego 5, y finalmente 8, todos sentados cómodamente sobre el lomo del extraño animal. Pero el burro aún parecía tener espacio suficiente para más. Mi abuela y su hermana se miraron entre sí, sintiendo que algo no estaba bien. Rosa, con voz preocupada, comenzó a llamar a su hermano menor, Francisco, que estaba justo detrás de Juanito, sentado en el lomo del burro. «Bájate ya, eso no es normal», gritaba desesperadamente Rosa. Pero Francisco, en la diversión del momento, no hacía caso a las advertencias. Fue entonces cuando todo cambió radicalmente. El burro, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, volteó bruscamente la cabeza hacia los niños. La expresión en su rostro se transformó, mostrando una sonrisa extraña, algo que mi abuela describía como una mezcla perturbadora entre rebuzno y carcajada humana. Los niños que presenciaron aquello quedaron paralizados de miedo, pero antes de que pudieran reaccionar, el burro comenzó a correr velozmente hacia el bosque cercano, moviéndose con una velocidad descomunal, para un animal de su tamaño. El movimiento repentino y violento hizo que varios niños cayeran al suelo con fuerza, fracturándose algunos huesos y quedando lastimados. Mi abuela Margarita y su hermana Rosa, corrieron desesperadas hacia los niños caídos, ayudándolos a levantarse. Entre lágrimas y gritos, todos comenzaron a buscar con la mirada al burro y a los niños que todavía estaban sobre él. Poco a poco, fueron apareciendo entre las sombras, llorando y temblando. Pero pronto se dieron cuenta de algo terrible. Juanito, el primer niño en subir, nunca regresó. Aquel día, los adultos organizaron búsquedas intensas por el bosque y las montañas cercanas. Durante días enteros exploraron sin descanso, pero nunca encontraron rastro alguno del pequeño Juanito. Los ancianos del pueblo no tardaron en afirmar que aquel animal no era un simple burro, sino un nahual. La leyenda corrió rápidamente por el pueblo, y el temor creció entre las personas. Mi abuela recordaba claramente la tristeza profunda de la familia de Juanito. Su madre, devastada, se negaba a aceptar la desaparición inexplicable de su hijo. Durante meses siguieron buscándolo, hasta que finalmente perdieron toda esperanza. En honor a la memoria del pequeño, el pueblo decidió levantar una tumba simbólica, aunque permanecía vacía. Hasta hoy, esa tumba es visitada por quienes conocen la historia, dejando flores y pequeñas ofrendas, recordando la trágica noche en la que un burro naval se llevó al niño. Con el tiempo, aquella experiencia se transformó en una advertencia. Las madres del pueblo comenzaron a advertir a sus hijos, asegurándoles que debían regresar a casa antes del anochecer, para evitar encontrarse con criaturas como la que se llevó al pequeño Juanito. Mi abuela Margarita nunca olvidó aquella tarde. Cada vez que contaba la historia, una profunda tristeza llenaba sus ojos. Hoy comparto esta historia contigo,
Gato Macabro, para que más personas la conozcan y recuerden que, en ciertos lugares remotos de Sonora, las leyendas tienen algo de verdad. Las brujas y la niña perdida en Cuauhtémoc. Hola Gato Macabro. Quiero contarte lo que vivió mi mamá cuando tenía apenas 7 años. Esto pasó en Cuauhtémoc, un pueblo escondido en la Sierra de Puebla. Muchos creen que a esa edad los niños no comprenden el peligro. Pero mi mamá supo muy bien lo que pasó. La familia de mi mamá vivía en una casa humilde, de madera y lámina. Una tarde, su mamá le pidió que fuera al pozo por agua, como ya lo había hecho otras veces. El camino era conocido, pero al salir, se encontró con su mejor amiga, y entre juegos y pláticas, se les fue el tiempo. Cuando su amiga se despidió, ya era de noche. Antes de irse, le dijo: Ten cuidado, mi abuela dice que hoy salen las brujas. Mi mamá se rió, pero empezó a caminar rápido. El camino ya estaba cubierto por la noche y no había luna. Al pasar por un tramo entre árboles, escuchó algo, como si algo la siguiera. Volteó y lo vio. Un gato negro. No muy grande, pero con ojos anormales. Podía verlos claramente en medio de la oscuridad, y no estaba solo. Detrás de él, entre la maleza, había más gatos. Todos quietos, observándola. Uno se le cruzó en el camino. Ella quiso rodearlo, pero entonces lo escuchó. El gato pronuncia unas palabras. No deberías estar aquí sola. La voz era gruesa y ronca, como la de una anciana. Ella soltó la cubeta y se echó a correr. Los gatos se movían con ella. Algunos caminaban en dos patas. Uno se subió a una barda, y la seguía con la cabeza girada completamente hacia atrás. Fue entonces cuando una puerta se abrió de golpe. Un vecino salió con una lámpara y gritó: ¿Quién anda ahí? Al instante, los gatos huyeron. Mi mamá llegó llorando a su casa. Le dijeron que era el susto, que se lo había imaginado. Pero al día siguiente, su amiga no regresó a casa. La buscaron todo el día. Hasta que, por la tarde, alguien la encontró en un terreno baldío. La escena era horrible. La niña estaba acostada sobre símbolos dibujados con ceniza. No tenía ojos. Tenía marcas de garras en el pecho. Y junto a ella, había un gato negro. Enorme. Tan grande como un niño. Estaba dormido. Pero cuando intentaron acercarse, se levantó en dos patas, y se desvaneció en el fondo de la maleza. Desde entonces, la gente del pueblo le teme a los gatos que se juntan en grupo. Dicen que no son gatos, que son brujas, que andan buscando niños que se alejan de casa. Y bueno, Gato Macabro, esa es la historia que nunca deja dormir a mi madre. Ojalá la cuentes en tu canal. Saludos a la comunidad macabra. Gracias por escucharme, Gato Macabro. Cuídate. Y cuida a los tuyos. El coyote humano. Hola Gato Macabro. Trabajo como oficial en la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en la zona desértica que conecta Sonora con Arizona. Llevo más de 12 años en este trabajo, y te aseguro que he visto muchas cosas. Gente sin vida. Historias desgarradoras. Abandonos crueles. Pero nada, me había preparado para lo que presencié con mis propios ojos una noche calurosa de julio. Eran las 2:14 de la madrugada. Estaba de guardia con mi compañero. Nos tocaba patrullar una zona conocida por los cruces ilegales. El calor aún era sofocante. Avanzábamos en la patrulla por una vereda que solo nosotros usábamos, cerca de una vieja estación de tren abandonada. Fue entonces cuando lo vimos. Un hombre, caminando tambaleante por el borde del camino. Estaba flaco. Demasiado flaco. Como si no hubiera comido en semanas. Iba cubierto de tierra y con la piel quemada por el sol. Tenía cortes por todo el cuerpo. Algunos todavía sangraban. Sus ojos parecían salirse de las órbitas. Estaban abiertos de par en par, con una mezcla de terror y confusión. Bajamos de inmediato. Alto ahí. Manos arriba. Gritó Jiménez mientras encendía la linterna. El tipo se detuvo. No puso resistencia. Apenas podía sostenerse en pie. Ayúdenme. Por favor. Me dejaron solo. Allá. Allá atrás.
Lo llevamos hasta la patrulla. Tenía deshidratación severa, marcas de espinas, cortes como si hubiera huido entre arbustos secos. Olía a orina. Pero lo que más nos inquietó fue su historia. Nos dijo que se llamaba Manuel, que era de Guerrero, que había cruzado con un grupo guiado por un pollero, pero que en cuanto empezó a retrasarse por el cansancio, lo abandonaron. Había estado vagando por el desierto durante al menos 3 días, sin agua ni comida. Hasta ahí, todo normal. Lo que dijo después nos hizo intercambiar miradas. Creí que iba a morir. Me acosté debajo de un matorral y me rendí. Pero algo me despertó. Un ruido raro, como gruñidos. Al principio pensé que era un coyote, pero caminaba como persona. Se arrastraba, pero a veces se paraba. Y me hablaba. Nos quedamos en silencio. Jiménez me miró con una ceja alzada, como diciendo ya empezó a alucinar. Pero había algo en la mirada de ese hombre que no podías ignorar. No era delirio. Era puro terror. Le ofrecimos agua, una manta, y lo subimos a la parte trasera de la patrulla para llevarlo al centro de migración más cercano, a unos 25 minutos de ahí. Encendimos el aire acondicionado y comenzamos a avanzar lentamente por el camino de terracería. Íbamos en silencio. Yo conducía. Jiménez iba mirando el GPS. Manuel cerró los ojos por un momento, pero de pronto empezó a temblar. Ahí viene. Ahí viene. Jiménez volteó de inmediato, pero no vio nada, hasta que lo escuchamos. Un sonido, como garras raspando la tierra. Algo grande. Miré por el espejo retrovisor. Al principio no vi nada, pero luego lo noté. Una silueta oscura, delgada, demasiado alta para ser un coyote. Iba en 4 patas, pero de vez en cuando se incorporaba. Corría a la par de nosotros, a la misma velocidad. Era imposible. Íbamos a más de 50 km por hora. Encendí las luces traseras. Lo iluminamos por unos segundos. Y entonces lo vimos bien. No era un coyote. Su rostro era casi humano. Sin pelo. Con ojos enormes. Negros. Vacíos. Y una mandíbula que colgaba y chasqueaba mientras corría a nuestro lado. Manuel gritaba. Jiménez se persignó. Yo pisé el acelerador con todas mis fuerzas. La camioneta rebotaba sobre las piedras, pero esa cosa no se detenía. Durante unos minutos, ese ser nos siguió. No emitía sonido. Solo esa respiración agitada. Y el golpeteo de sus patas contra la tierra. Y de pronto, simplemente, desapareció. Manuel no dijo una sola palabra más. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Cuando lo entregamos en la estación, uno de los médicos dijo que tenía señales de desnutrición extrema, pero que estaba consciente y orientado. Sin embargo, no volvió a hablar de lo que vio. Muchos oficiales han reportado cosas raras por esa zona. Voces que salen de la nada. Luces extrañas. Criaturas en la distancia que desaparecen. Y ahora lo entiendo. Algunos en la comunidad indígena del norte llaman a esas criaturas skinwalkers. Nahuales. Brujos que cambian de forma. Espíritus que habitan el desierto. Yo no sé qué eran. Solo sé que lo vi. Y lo comparto con tu comunidad, Gato Macabro. La hija del diablo. Hola Gato Macabro. Esta historia es real. Ha pasado de boca en boca, dentro de mi familia. Algunos ya no la mencionan por miedo. Pero mi abuelo me la contó antes de morir, y juró que todo lo que dijo fue verdad. Según él, mi bisabuelo tuvo que hacer algo terrible. Tuvo que quitarle la vida a su propia hija. Todo comenzó en Oaxaca, hace ya muchas décadas. Mi bisabuelo tenía una familia grande, como era común en esa época. Pero una de sus hijas, la penúltima, empezó a comportarse de forma extraña cuando cumplió 14 años. Se ausentaba por las noches. Nadie sabía dónde iba, pero regresaba sucia, con los pies llenos de tierra y hablando cosas extrañas. No era español. Tampoco zapoteco. Era otra cosa, decía cosas que no tenían sentido. Mi tatarabuela decía que estaba enferma. Pero mi abuelo, que era niño en ese entonces, la vio una vez salir en la madrugada hacia el cerro. Iba sola. Iba descalza. Pasaron las semanas, y empezaron los rumores. Los vecinos decían que la habían visto rondando sus casas. Dijeron que estaba trastornada. Después corrió la voz de que Petrona se veía rondando el panteón y platicando con nadie. Pero lo que desató el miedo fue cuando un niño del pueblo desapareció. Todos ayudaron con la búsqueda. Mi bisabuelo también. Pero en el fondo,
Ya empezaba a sospechar. Algo le decía que su hija estaba implicada en la desaparición. Una noche, mi abuelo, todavía niño, fue al corral por leña. El terreno estaba cerca del cerro. Al acercarse, vio fuego entre los árboles. Escuchó el llanto de un bebé. Se acercó con cuidado, ocultándose entre los matorrales. Y lo que vio nunca lo olvidó. Su hermana estaba de rodillas, desnuda, frente a un círculo de piedras negras. Tenía un cuchillo. Y en el centro del círculo, había un bebé. Mi abuelo gritó. Corrió sin pensarlo hacia la casa. Despertó a mi bisabuelo no preguntó nada. Agarró el machete y subió al cerro sin camisa y sin sombrero. Lo que pasó allá arriba nadie lo sabe con detalle. Solo se dice que volvió con el bebé en brazos. Y con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que su hija se había ido. Que cuando se acercó al círculo, sintió como si el mismo infierno lo estuviera viendo. Y que no tuvo elección. Mi bisabuelo nunca volvió a hablar del tema. Enterraron a la muchacha en un terreno apartado, lejos del panteón. No hubo misa. Ni rezos. Solo tierra y silencio. Años después, el bebé creció. Se fue del pueblo. Algunos dicen que lo dieron en secreto a un convento. Lo que sí se cuenta es que, durante años, cada aniversario de la muerte de la joven, se escuchaban gritos en el cerro. Gritos de mujer. Mi abuelo me contó esta historia cuando ya estaba muy enfermo. Y ahora yo la comparto con tu comunidad Gato Macabro. El nahual que me acompañó. Hola Gato Macabro. Quiero contarte algo que me pasó hace unos años. A veces me convenzo de que fue algo bueno. Otras veces, me da miedo pensar lo que en verdad vi. Vivo en Nuevo León. En ese tiempo, mi bebé se enfermó muy feo y la internaron en el hospital. Yo me la pasaba todo el día ahí, sin salir. Mi esposo llegaba por las tardes a relevarme para que yo pudiera ir a descansar un rato, pero esa vez llegó muy tarde. Así que decidí regresarme sola en camión. Tomé la última ruta y para cuando me bajé, ya eran las 12 de la noche. Mi casa no estaba tan lejos, pero tenía que cruzar un terreno baldío enorme, lleno de maleza. Solo había una vereda angosta, y todo estaba completamente oscuro. No había ni una lámpara en esa parte. Iba caminando rápido, casi corriendo. Sentía un miedo que me apretaba el pecho. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esa noche era diferente. Por esa zona ya habían asaltado a varias personas, y yo solo quería llegar con bien a mi casa. De pronto, escuché una voz detrás de mí. Una voz profunda, pausada, que me dijo: ¿Por qué andas sola a estas horas? Me asusté, pero contesté sin voltear. Mi bebé está internada. Vengo del hospital. No me respondió nada. Solo escuché pasos detrás de mí, como si esa persona me siguiera. Me puse más nerviosa, pero no sentí que fuera una amenaza. Al contrario, sentía que me cuidaba. No sé cómo explicarlo. Caminamos así unos minutos. Ya estaba por llegar a la colonia. Solo faltaba media cuadra para entrar a mi calle cuando esa voz me habló de nuevo. Aquí te dejo. Tu casa ya está cerca. Yo le respondí: sí, gracias. Y fue ahí cuando me atreví a voltear para verlo. Estaba justo bajo un poste de luz. Estaba sentado un gato enorme, pero no tenía rostro. Sentí un escalofrío y di 2 pasos más. Cuando volví a voltear, ya no había nadie. No escuché pasos alejándose. No veía nadie correr ni esconderse. Simplemente desapareció. Me quedé paralizada unos segundos, sin saber qué pensar. Avancé a mi casa lo más rápido que pude. Ese gato no era un gato cualquiera. Era un nahual. Estoy segura. Me protegió esa noche. Pero nunca volví a verlo. El cerdo nahual que castraron en Chiapas. Hola Gato Macabro. No sé si alguien más recuerde esto, pero lo que te voy a contar pasó hace unos 18 años en un pueblo de Chiapas. Desde entonces, se convirtió en una historia que ronda por la zona. Algunos creen que fue brujería, pero los que estuvimos ahí sabemos que lo que pasó está fuera de la comprensión humana. Y que lo que vimos esa noche no era un animal. Volvíamos del rancho de mi tío. Era ya noche, como eso de las 11. El microbús nos dejó cerca del centro del pueblo, y de ahí tocaba caminar.
Yo iba con mi papá y otros conocidos, entre ellos 2 señores que ya venían algo tomados. Recuerdo bien la escena. Solo algunas luces lejanas de casas encendidas y el murmullo de los grillos a lo lejos. Mientras caminábamos por la calle que pasa frente a una escuela primaria, una que ya tenía fama de que por ahí se aparecían cosas, de pronto le vimos. Un cerdo enorme, completamente negro, se nos cruzó de frente. Se nos quedó viendo como si nos conociera. Y luego hizo algo extraño, se nos lanzó. No alcanzó a mordernos, pero se nos echó encima como queriendo espantar. Los 2 hombres que venían con nosotros se alteraron y, sin pensarlo, se le fueron encima para atraparlo. Uno de ellos gritó algo que me dejó expectante: este no es cerdo, es un nahual. Yo no entendía bien qué pasaba. Solo escuchaba los gritos, el ruido de los cuerpos forcejeando, los golpes contra el pavimento. El cerdo chillaba, pero no como los cerdos normales. Su chillido era más grave, casi como un grito humano. Era un sonido que daba miedo. Otros vecinos salieron de sus casas al escuchar el alboroto. Algunos llevaban lazo, otros machete. Entre todos lograron acorralar al animal y lo amarraron a un poste de luz. Fue entonces que lo vi bien. Y ahí entendí que eso no era un cerdo común. Era mucho más largo de lo normal. Flaco. Con el hocico delgado, casi como si tuviera una cara humana alargada. No tenía pelo. Su piel era negra, arrugada. Tenía manchas oscuras como si fueran moretones. No tenía cola. Y lo que más me impactó eran sus ojos. Parecían mirar con rabia. Como si tuviera conciencia. Los señores borrachos comenzaron a gritar que era un nahual. Que lo habían visto antes. Que esa cosa ya se le había parecido a otros. Uno de ellos dijo que en su familia sabían que para que un nahual no volviera a transformarse, había que castrarlo. Que así se le quitaba el poder. Otros no querían meterse en problemas, decían que mejor se avisara a la presidencia municipal. Hubo discusión. Pero al final llegaron a un acuerdo. Lo castrarían ahí mismo, en plena calle. El trato era que si el dueño aparecía después, ellos se hacían responsables. Que si era solo un cerdo normal, pedirían perdón. Fue horrible. Uno de los hombres sacó una navaja. El animal chilló. Se retorció, pero estaba bien amarrado. No podía hacer nada. Líquido rojo salpicó el pavimento. El olor a metal caliente nos dio náuseas a más de uno. Lo dejaron tirado junto al poste, aún con las patas atadas. Al día siguiente, muy temprano, el rumor ya corría por todo el pueblo. No por lo del cerdo, sino porque un hombre, que vivía muy cerca de la escuela, estaba grave. Muy grave. Nadie sabía qué tenía exactamente, solo que amaneció tirado en su casa, sin poder hablar. Decían que respiraba como si le faltara aire, que salía líquido rojo entre las piernas. Y eso no fue lo más fuerte. Cuando fuimos al poste donde habían dejado al cerdo, ya no estaba. Solo había un enorme charco. Y marcas de que algo se había arrastrado hasta desaparecer entre las calles. No había rastro del cuerpo. Nadie supo quién lo soltó. Ese mismo día, antes del mediodía, el hombre que estaba grave murió. No diré su nombre por respeto, pero todos lo conocían. Vivía en una casita de lámina que siempre tenía cerrada. A veces lo veían caminar por las noches. Un familiar de él, que fue al velorio, dijo algo que nadie olvidará. Contó que el cuerpo del difunto tenía una herida entre las piernas. Y lo dijo así, con todas sus letras: murió por la castración. Ahí fue cuando todo hizo clic. Los que estuvimos esa noche lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decirlo. El cerdo era él. Él era el nahual. La transformación lo había dejado vulnerable. Y desde entonces, esa historia quedó como mito. La gente dice que fue coincidencia. Que el hombre estaba enfermo desde antes. Pero yo estuve ahí. Yo lo vi. Yo escuché cómo chillaba ese animal. Yo sentí su mirada. A veces me pregunto qué habría pasado si no lo hubiéramos detenido. Si ese nahual seguía suelto. ¿Qué hacía realmente por las noches? ¿Qué buscaba? Después de eso, el pueblo cambió. Ya nadie volvió a caminar solo después de las 11. La escuela se quedó vacía por meses. Esa es mi historia, gato macabro. Espero que puedas compartirla con tus seguidores. Saludos desde Chiapas. El nahual que quería llevarse a mi hermana. Hola gato macabro. Quiero contarte algo que vivió mi familia en un pueblo de la sierra de Oaxaca. Hasta el día de hoy, nadie en mi casa lo ha podido olvidar. Mi padre era originario de allá, y nos contaba muchas historias de nahuales. Una de mis tías era curandera. Algunos decían que también era bruja, pero ella nunca usó su poder para hacer daño.
Solo ayudaba a quien de verdad lo necesitaba. Un día, cuando yo era niño, algo terrible le pasó a una de mis hermanas. Ella tenía alrededor de 8 años. De un momento a otro, empezó a cambiar. Ya no comía. No hablaba. Se quedaba viendo al vacío. Sus ojitos se hundieron y su cuerpo comenzó a secarse como si la estuviera dejando el alma. Mi madre decía que tenía espanto. Mi hermana se había perdido por unos minutos en el monte. Había salido con otras niñas a buscar leña, y en un descuido, se separó del grupo. Ellas dijeron que tardó como media hora en regresar, pero cuando volvió, venía rara. Decía que vio a un perro parado en 2 patas, con una cara que no parecía de animal, que la había seguido entre los árboles, y que le hablaba. «Ven, yo te voy a cuidar», decía aquella cosa. Desde entonces, mi hermana empezó a enfermar. Nadie sabía lo que le pasaba. Hasta que una vecina fue clara. «Eso no es enfermedad. Eso es un nahual. Se la quiere llevar». Mi mamá, desesperada, mandó llamar a mi tía, la curandera. Ella vivía en otro poblado, pero llegó esa misma noche. Entró al cuarto de mi hermana, la miró a los ojos, y nos dijo: «Su espíritu ya no está aquí». Esa noche, mi tía salió sola al monte. Llevaba un rebozo, una vela, y un puñal viejo de cobre. Nos dijo que si no regresaba antes del amanecer, no saliéramos a buscarla. Mi madre lloraba. Decía que su hija se nos iba, que ya estaba fría, pálida. Pero al salir el sol, mi tía regresó. En su brazo tenía 3 marcas largas, como si algo la hubiera arañado. Pero sonreía. «Ya lo espanté. Ya la tengo de vuelta», dijo. En un platito de barro traía algo envuelto en hierbas. Lo colocó sobre su frente mientras rezaba, y soplaba aguardiente. Esa misma tarde, mi hermana abrió los ojos. Tardó días en volver en sí, pero volvió. Mi tía nos contó que en el monte, justo en el lugar donde se había perdido mi hermana, vio al nahual. Era un ser alto, cubierto de pelos. Caminaba entre los árboles y la observaba con una sonrisa. No se acercó, pero le habló. Mi tía lo retó. Gritó oraciones y le arrojó sal y humo de copal. El nahual chilló como un cerdo, se retorció y desapareció. Pero antes de irse, le dejó esas marcas en el brazo. A los pocos días, mi hermana ya estaba bien, pero jamás volvió a acercarse al monte. Hasta el día que murió, mi tía fue respetada por todos en la región. Curaba espantos, enfermedades, mal de ojo. Pero lo que hizo por mi hermana, nadie más lo había logrado. Yo sé que hay cosas que no se explican, pero existen. Gracias por escuchar mi historia, gato macabro. Bendiciones para ti. Y cuidado con los nahuales. El nahual de Tlatelolco. Hola gato macabro. Te escribo desde la Ciudad de México. Siempre he sido fan de tu canal y lo que hoy me atrevo a contarte no tiene ninguna prueba. Y si soy honesto, creo que si lo hubiera hecho, no estaría aquí escribiéndote. Me llamo David. Tengo 27 años y nací en la unidad habitacional Tlatelolco. Vivo en el edificio Veracruz, en el 2º piso. Desde niño crecí escuchando historias del 68, de las ruinas prehispánicas, de los temblores. Mi papá siempre lo decía. Aquí hay algo que nunca se fue. Algo que camina cuando todos duermen. Hace poco más de un año, lo viví en carne propia. Era octubre. A principios del mes. Me acuerdo porque era época de lluvias, pero esa noche no llovía. Estaba seco, raro, y olía como a quemado. Había salido por unas cervezas con un amigo. Vivimos cerca, así que caminamos un rato por la explanada. Eran como las 12:30. Todo estaba en silencio. Cruzamos por el Centro Cultural Universitario. Pasamos frente a las ruinas y por mero instinto, bajamos por uno de los pasillos que va hacia el edificio Nuevo León. Justo en la entrada, vimos algo raro. Una silueta. No sé cómo explicarlo. Era un hombre. O eso parecía. Estaba encorvado, tenía el torso descubierto y la piel como llena de lodo. Mi amigo me dijo bajito, ¿lo ves? Y sí. Estaba ahí. No se movía. Pero tenía la cabeza agachada, como si estuviera olfateando el suelo. Nos quedamos quietos. Por un momento pensamos que era un vagabundo o alguien drogado. Pero de pronto, se puso en 4 patas. Así, como lo lees. Se dejó caer lentamente, y entonces vimos como su cara cambió. No sé cómo pasó. Solo parpadeamos y en lugar del hombre, había un perro enorme, con la cabeza más grande de lo normal. Y los ojos. Parecía que no tenía, solo se veían 2 hoyos vacíos. Mi amigo quiso correr.
Yo lo detuve. El perro se nos quedó viendo un rato, y luego se fue lentamente hacia los arbustos que están frente a las ruinas. No corrió. Caminó como si supiera que no teníamos el valor de seguirlo. Nos fuimos a casa sin decir palabra. Al día siguiente, le conté todo a mi papá. Se quedó callado. Me llevó a su cuarto y me dio algo. Una figura pequeña de obsidiana. Un perro. Me dijo que esa figura la había traído su abuelo desde Oaxaca. Que la conservara. No pregunté más. Pasaron los días. Yo intenté no pasar por esa zona. Pero a veces no se puede evitar. Y entonces empezó lo raro. En el edificio donde vivo, algunos vecinos decían haber escuchado aullidos. Que se transformaban en un lamento. Como de hombre herido. Una señora del primer piso dijo que encontró varios perros sin vida fuera de su jardinera. Una ocasión en una fiesta alguien que vive por la zona. Dijo que desde la ventana de su departamento había visto algo en la cancha del edificio. Que pensó que era un perro. Pero que cuando se fijó bien, tenía brazos. Yo no sé si fue mi paranoia, pero empecé a sentir que me seguían. Incluso cuando iba a clases. Hay algo en Tlatelolco. Un brujo. Un hombre que por las noches, toma forma de perro.